renuncia al origen mismo, ni a las siglas originarias de esos partidos. Cuando usted encuentra figuras de la talla de Juan Bosch, cuando usted encuentra figuras de la talla de José Francisco Peña Gómez, digamos, o del propio Joaquín Balaguer, por privar yo de democrático. Ya veo, ya estoy sorprendido. Cuando usted encuentra esa tradición, usted dice, pero estos señores no se plantearon la política desde esta perspectiva. Esta gente hicieron un ejercicio de pedagogía política. Esta gente enfrentaron cosas. Don Juan llega al país, lo primero que dice, hay que eliminar el miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que la sociedad dominicana se había incubado durante 3 décadas miedo. Entonces había que actuar en ese sentido, y lo hicieron. Eso es lo que yo pienso que esta gente no están haciendo. Yo quiero pedir tu permiso, Guillermo. Me gusta el tema este del miedo que tú has traído, me resulta interesante, muy interesante. Te pido que volvamos sobre él. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, así que no se muevan. Seguiremos conversando con Guillermo Ricard Calventi, analizando el proceso electoral. Seguimos conversando con Guillermo Ricard Calventi, echándole una mirada hasta ahora a lo que ha sido y es el proceso electoral de cara a las congresionales y municipales del próximo mes de mayo. Guillermo, tú hablabas del tema del miedo, de los ruidos y el miedo. Me gustaría que tú continuaras ahí mismo donde te quedaste, un punto y seguido. Si el miedo que se incuba en la sociedad dominicana es consecuencia de la dictadura de Trujillo y don Juan, lo primero que plantea es eliminarlo. Ya el tipo de miedo que existe es el miedo a la gente que hay que darle participación, es el miedo a las masas. Por eso de alguna manera alguien se ha propuesto desmovilizarlas social y políticamente. Hoy el movimiento popular dominicano debería ser significativo. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. Ahora somos más democráticos. Ahora somos más democráticos. Ahora debería haber más gente participando. Deberían haber más organizaciones de la sociedad civil. Deberían haber más comités de barras barriales. Más que si yo que en la dictadura que tú te la jugabas para participar. Eso es una buena observación. Ahora cuando se puede y cuando se debe. Cuando uno no pone el precio de la vida. Y cuando no existe ninguna justificación para usted decir que usted no va a compartir metas con su vecindad. Y por lo tanto, si usted comparte esas metas con la vecindad o con su municipio, usted participa política y socialmente para obtener esas metas. Correcto. Y negociar con los políticos. Es curioso, ¿verdad? Es verdad, pero es verdad. Es el miedo a la gente participando. Por eso los partidos políticos tienen millones de miembros, pero no reúnen a ninguno de sus comités de base. No, y no se conocen. Ni se conocen, ni nada los une, ni discuten de muñequitos, ni de pelota. De nada. Ni de pelota. Más actividad política, y yo lo proclamo eso, porque además participo de ella. Existen en los colmadones, existen en el Palacio de la Esquizofrenia, en el Parque Colón, que se reúnen 3, 4, 5 peñas, hay gente de todas partes tratando de participar en la discusión de las ideas. Los partidos han dejado de ser iglesias laicas, donde la gente socializaba, compartía, igualmente los organismos de la sociedad civil también igual. Hay una desmovilización de la militancia política y de la actividad política, y yo digo, alguien se beneficia de eso. Pero eso no es sostenible. Ramón Tejeda planteaba de que hay una correlación, digamos, es la expresión in extremis del neoliberalismo en su manifestación política, es decir, la disgregación absoluta de la sociedad, de manera tal que yo ni me intereso por ti, ni me importa, además probablemente te veo como un adversario, de que me quieres quitar mi empleo. Y fíjense lo siguiente. ¿Tú qué crees de eso? Fíjate lo siguiente, la territorialización de la actividad política, que debió ser un componente importante de todo un proceso de descentralización del Estado, de desconcentración del Estado, entiéndase del poder municipal también, o de la función municipal también. Ese conjunto de cosas se han ido, digamos, obviando, y da lo mismo que a ti te digan que existe la circunscripción número 3 o la circunscripción número 2, porque ¿qué es lo que es eso? Bueno, eso es que tienen tantos candidatos, pero da lo mismo. Fíjense que ahora hay un tal Víctor Gómez Casanova
que ya no es por la 1, sino es por la 2. ¿Y a quién es que va a representar ese señor? No es que no pasa nada, es que no representa a nadie, se representa a sí mismo. O en este caso a Miguel Vargas o a quien se le pueda ocurrir que él representa. Pero a quien no va a representar es a los electores de esa demarcación en particular. Es un candidato para caída. Tenemos demarcaciones, pero no las tenemos. Sí. Por ejemplo, yo puedo simpatizar con Minú Tavares, o con Miriam Cabral, o con Reinaldo Pared, pero no tiene nada que ver con donde yo esté. Porque Minú tiene y ha tenido una determinada trayectoria, unas determinadas posiciones con respecto a temas que a mí me interesan. Exacto, que pero resulta ser que yo soy de la circunscripción 2, pero en la circunscripción 2 yo no tengo a nadie que me representa en tanto mis ideas, en tanto mis expectativas, en tanto mis aspiraciones como ciudadano. Pero lo curioso del caso es que tú no tienes el derecho, ¿verdad?, a votar en la circunscripción número 2, si eres de la 1, pero el señor Gómez Casanova tiene la libertad de moverse de la 1 a la 2 o a la 3 a la 4. De postularse a cualquiera. Sí. Entonces es una caricatura. Sí, totalmente. Ahora, ¿quién caricaturiza esta actividad política? ¿Por qué se desnaturaliza la actividad política y por qué los políticos con una desvergonzura extraordinaria, si se dice así, Ramón, por qué no se defienden? ¿Por qué no se defienden ante el país? Sí, yo he oído... Es lo que tú decías al principio, hay unos ruidos que desacreditan la actividad política en medio de un proceso electoral y los políticos no responden. Pero yo en mi condición de político o de estudiante de la ciencia política o lo que sea, en discusión he tenido hasta que sentirme ofendido. Es decir, pero vengan acá, los médicos son más vagabundos que los políticos, los curas son más vagabundos que los políticos, los contables son más vagabundos que los políticos, los guardias son más vagabundos que los políticos. ¿Por qué demonios ustedes inventan que yo, que soy el político, soy el vagabundo de la película? Correcto. El bueno, el malo y el feo, y qué sé yo qué. No. Yo pienso que el ciudadano, el elector, sea de cualquier partido político, tiene que hacer conciencia de que esta es una actividad que nos convoca a todos y que en tanto nos convoca a todos es la actividad más importante que todas. Pero claro, porque los políticos son los que hacen las leyes. Por eso celebro, las políticas públicas. Celebro y lamento que sea el CONET, pero celebro que el CONET haya planteado en este contexto, el tema de que hay que cambiar el modelo económico. Por ejemplo, ahí hay una posición política, porque eso no es política. Pero claro. Y no son políticos los empresarios. Claro que sí. Y esa es una declaración política. No, y sobre todo el argumento que plantea el CONEP, de decir que el hecho de que la informalidad haya crecido es la mejor evidencia de que hay que cambiar el modelo, es decir, porque el modelo no está produciendo empleos de calidad. O sea, es un planteamiento político muy coherente, muy bien elaborado, ¿no? Fíjense lo siguiente, aquí hay un político candidato ahora a algo, creo. Siempre ha sido candidato. Y siempre ha sido electo. Un afortunado. Sí. Que ha sido parte de la clase política que ha gestionado el país en los últimos 20, 25 años. Que dice que todos los gobiernos han sido malos, o por lo menos los del partido contrario al de él, y que eso ha producido el empobrecimiento absoluto del pueblo dominicano y de la gente, y etcétera. Pero resulta ser que 20, 25 años después, él que era pobre de solemnidad, es rico de inmensidad. Él. Ahora, la gente de él de Cristo Rey siguieron siendo pobres. Pero él era el representante de la gente de Cristo Rey. Yeah.